Gloria a Cristo Jesús. Tengo una pregunta. Perdón. A ver. Es que estamos comenzando este estudio de la fe en este domingo. Es la segunda clase de la doctrina de la fe. Y como estamos transmitiendo en vivo, es muy importante que nuestras preguntas sean dirigidas hacia el tema para no divagar. ¿Verdad? Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que estarán viendo este material. En este domingo estamos estudiando en la escuela dominical lo que es la doctrina de la fe en cuanto a las doctrinas fundamentales de la iglesia de la fe cristiana. Amén, gloria a Dios. Tenemos esta bendición de poder estar aquí reunidos. Y hablábamos la semana pasada acerca de la palabra pistis en griego, que significa confiar. ¿Qué más significa? Creer. Significa tener certeza, certidumbre, convicción. Amén. Y la palabra pisteu, que es fiarse de, dar fe de algo, poner confianza en algo o en alguien, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que pistis también es confianza, fidelidad. Pistos significa digno de fe. Entonces vemos cómo de la misma raíz se derivan algunas formas del verbo. Amén. Pisteuin es fiarse de. Pistis es confianza, fe. Pistos es digno de fe o fiel. Amén. Entonces, para entender estos términos, pues se emplean en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para poder describir lo que es la fe. Vimos, por ejemplo, la definición bíblica de la fe, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablamos diciendo que la fe que se ve no es fe, la esperanza que se ve no es esperanza, porque si se ve, entonces ¿para qué esperarlo, verdad? Entonces, estábamos viendo algunas definiciones y algunos ejemplos, ¿verdad? Cómo el Señor sanó a un par de ciegos, ¿verdad? Y les dijo su fe, que se ha hecho conforme a su fe. Y entonces ellos fueron sanados, ¿verdad? La fe es un don de Dios. Hablábamos también de otro ejemplo, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando en el tiempo de Nabucodonosor se hizo una imagen y dio una orden para que se postraran delante de esa imagen cuando sonaran los instrumentos. Y Daniel tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a adorar esa imagen, obedeciendo la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Moisés, y no se postraron. Le dijeron, llenos de fe, le dijeron, ¿sabes, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de tu Dios? Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y tiene también esa ventana de decir, ok, nos va a librar o del horno o de tu mano. Pero sabe, oh rey, que si no, o sea, está la posibilidad de que no, ¿verdad? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Está en Daniel 3, 17 y 18 en el Antiguo Testamento. Así que estábamos haciendo una reflexión de cómo el Señor no los libró de la mano del rey, porque el rey echó mano de ellos. Los ataron, los levantaron en peso y los echaron al horno, así que tampoco los libró del horno, pero sí los libró del efecto del fuego, que era el quemarse, ¿verdad? Y ningún cabello de sus cabezas, ni ninguna de sus ropas se olió, ni siquiera a humo. ¿Qué está hablando? De la fe, porque ellos creyeron, amén. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, creyeron en Dios, aun que no sabían lo que iba a hacer Dios. Entonces, la fe es eso, no sabemos qué va a hacer Dios, cómo lo va a hacer. No sabemos de qué manera va a actuar Dios, pero Él es todopoderoso. Él puede actuar de una manera poderosa. Si, por ejemplo, Juan tiene una necesidad y clama a Dios, y por ejemplo, quiere tener
algo. Yo necesito pañales porque hago muchos casos por mi enfermedad, mucha gente no me entiende. Yo tengo principios, no esquizofrenia, esquizofrenia. Y un día nunca se me olvida, yo con unos amigos, me dicen, ¿todos no acabamos? En la primera gente de la camina, como todos entraban por una acabó. Pero cuando me echaron droga me sentí bien mareado. Llegué a mi casa, me desmayé, se me babié. Eso es lo peor. Del estómago. Fíjate, lo peor que le puede suceder a una persona que tiene principios o indicios de esquizofrenia es las sustancias que le pueden provocar. El doctor me lo recetó, todas esas sustancias de droga o de alcohol. Droga, me echaron droga en la vida. Ok, pero eso fue lo que te alteró. Porque la química del cerebro de la persona que tiene esquizofrenia es diferente o está alterada. Entonces, por eso ve diferente que los demás, oye diferente que los demás, ve cosas que los demás no vemos. Para ellos es algo casi real. Pero, si, por ejemplo, Juan dice, yo quiero ser sanado, no sabemos, tal vez Dios obre de una manera trayendo una sanidad milagrosa en un momento, o tal vez dándole la sabiduría de cómo salir adelante sin tener que estar sufriendo todas esas situaciones de ataques y de a veces hasta epilepsia, o tal vez encontrar un medicamento que sea el correcto, ¿verdad? No olvidemos que Dios puede hacer todo de la manera que Él quiera, amén, porque Él es todopoderoso, amén. Pero el Señor también nos lleva a entender que una fe tiene que estar activa. Hablamos que la fe es el trayecto desde mi necesidad y mi petición hasta obtener aquello que estoy clamando, estoy pidiendo, ¿verdad? En ese trayecto no debo de menguar en mi fe, en ese trayecto no debo de estar inactivo, en ese trayecto no puedo estar pasivo, yo tengo que seguir actuando porque la fe es la certeza de lo que espero, tengo que actuar como si ya lo tuviera, amén. Entonces dice la palabra del Señor que hay que llamar lo que no es como si fuera, ¿verdad? Viviendo como si ya lo tuviéramos con esa confianza mientras no lo podemos ver. Ese trayecto de fe se llama fe. Desde que yo tengo una necesidad y tengo una petición hasta cuando yo la obtengo y veo el resultado de la obra de Dios en mi vida, ese trayecto es una prueba para mi fe, para ver si yo no menguo, para ver si yo no tropiezo, para ver si yo no caigo, amén. Entonces ahí yo tengo que estar activo. Por eso la palabra del Señor dice que la fe sin obras es una fe muerta. Las obras no nos salvan, pero le dan la sustancia, el cuerpo a la fe. Entonces, ¿son importantes las obras para el cristiano? Sí. ¿Son para salvación? No. Porque, miren, en realidad sí es por obras, pero no la de los hombres, sino es por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Que al final de cuentas sí es por la obra. Sí, por eso la fe tiene que ser por la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque no es de nosotros, es un don de Dios. Dios da la fe. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la fe. Esto lo hablábamos la otra vez en una situación de que ¿cuándo recibo al Espíritu Santo? ¿Antes de ser creyente o después de ser creyente? ¿O cuándo recibo la fe? ¿Antes de tener un contacto con el Espíritu Santo o después de tener el contacto del Espíritu Santo? Pero no nos olvidemos que la fe no es del hombre, la fe es un don de Dios. Entonces, inevitablemente, antes de que yo crea en Dios, debo de tener un contacto con el Espíritu Santo que me dé la fe. Amén. Ahora, ahí viene lo que es la doctrina de la predestinación, la doctrina del libre albedrío, que a veces decimos, no, yo tengo albedrío, yo decido si creo o no creo. En realidad, si vamos más profundamente, ya está dispuesto el Espíritu Santo para hacernos creer y darnos convicción. Entonces, yo no puedo creer, yo no puedo tener fe si Dios no me da esa fe. Ahora, hay una diferencia entre la fe
que es de Dios, la fe bíblica, y la fe que llaman fe las personas, pero que es una fe no bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes creen que en la Virgen del Chorrito, que en el Santo Niño de Atocha, creen en esto, en aquello, y están seguros, y tan seguros están, y creo que nosotros en un tiempo abrazábamos esa fe. De hecho, yo lo hacía. Yo me iba caminando desde San Luis Potosí hasta San Juan de los Lagos, Jalisco, porque yo creía y tenía la convicción de que eso era lo correcto, pero no era una fe bíblica, no conocía la palabra de Dios. Cuando conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que yo estaba equivocado y que no era algo que le agradaba a Dios. Entonces, yo no puedo tener fe sin Dios no me da esa fe, la fe bíblica, amén. Entonces Dios ya nos tenía seleccionados desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos, amén. Entonces dice el apóstol San Pablo y Santiago, perdón, que si la fe sin obras es una fe muerta. Santiago lo vimos ya en la clase segunda, ¿verdad? Que es el hermano de Jesús. Y eso es muy bonito para que luego hagan un estudio, una disertación, porque no todos los que escribieron en el Nuevo Testamento eran apóstoles. Y no todos los apóstoles escribieron para el canon, ¿verdad? Por ejemplo, no vemos la carta de Andrés, no vemos la carta de Natanael, no vemos el Evangelio según San Judas Tadeo, ¿no? ¿Verdad? Y esos personajes bíblicos pues son apóstoles, pero no quedó más que el apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, el apóstol San Pedro. Ahora hay otras personas que escribieron como Lucas, que no era apóstol, ¿verdad? Pero era una persona muy importante en el momento y Dios le dio la inspiración para escribir. Y vemos también, por ejemplo, la carta de Santiago, ¿verdad? No es apóstol, es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, ¿verdad? Pero él no era apóstol. Amén. Entonces, esta carta habla acerca de la fe que se mueve o la fe inmóvil. Una fe inmóvil es una fe muerta, ¿verdad? En esta carta que lleva este mensaje, la fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y eso ya nos lleva a tener que estudiar, ¿verdad?, cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Porque a veces nosotros debemos de encontrar la forma correcta por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y eso también tiene que ver con la fe. Pero hay muchas personas judaizantes que quieren volver a las personas nuevamente a estar esclavizados a los mandamientos de Moisés. Tenemos que hacer una diferencia. Cuando le preguntan a Jesús acerca de los mandamientos, Jesús les habla no de los mandamientos de Moisés, sino de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero los mandamientos cuando es en primera comunión, me gusta más el tiempo cristiano que la iglesia, porque hay una religión en Acapulco donde te pagan porque conozcas la palabra de Dios. Esta religión solo existe en Acapulco y en Holanda. Pero ahí te pagan, te dan 500 pesos porque conozcas la palabra de Dios. Y cuando vas los domingos, los hermanos te dan de comer, y te preguntan qué enfermedad tienes, y tienen todo, Cruz Roja, todo. Pero ahí la gente va porque, no porque crea, sino porque obtiene un beneficio, ¿verdad? Y eso atenta la fe. Jesús, por ejemplo, cuando se presentó con los apóstoles después de resucitado, se apareció entre ellos y faltaba uno, que era Tomás. Y entonces todos creyeron, y cuando llegó Tomás le dijeron, vino el Señor, vino el Maestro. Y Tomás dijo, no, yo hasta que vea voy a creer, hasta que meta mi mano en su herida. Y en otra ocasión se le aparece Jesús a él y le dice, mira, aquí estoy, mete tu mano aquí en mi costado y mira, mete tu dedo aquí en mi herida de mi mano y cree y no seas incrédulo. Entonces Tomás le dice, Señor mío y Dios mío,
Y Jesús le responde, porque me has visto, has creído, Tomás. Dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa es la fe, sin ver. Miren, muchos están esperando un beneficio y así como dice el hermano, alguna vez han venido aquí a decirme, a ver, ¿cuánto me va a dar porque yo venga a la iglesia? Dije, unas 1000 oraciones, yo creo que en 2 meses. Pero no, eso sería coaccionar, sería extorsionar, ¿verdad? Ven porque te va a dar dinero, ven porque te va a dar una despensa. Está bien ayudar a las personas, pero a veces nosotros somos un factor de tropiezo cuando Dios quiere actuar. Les voy a comentar algo. En una ocasión estaba predicándole a una familia de los cuales había creído el hermano mayor y el hermano menor no. Había oído, pero no había creído. Entonces Dios estaba moviéndose para probarlos. Y en una ocasión el hermano menor se embriagó y en la camioneta de su trabajo fue y se estampó contra una casa. Afortunadamente no le pasó nada, nomás derribó la barda. Y coincidió, más que coincidencia, Dios acomodó todo de que el dueño de la casa era una persona a la cual estábamos predicando. Y entonces este hombre dijo, ok, vamos a ver, yo nada más quiero que me paguen mi casa, mi barda. Y entonces el hermano mayor fue a interceder. No, pero es que mira, que yo necesito la barda, como le vayas a hacer, no los voy a meter a la cárcel, no los voy a denunciar, pero quiero que me hagan mi barda. Entonces el hermano mayor dijo, está bien, yo me hago cargo. Muy bien. Y ya, al paso del tiempo, se le atoró la economía a este varón, no pudo, y vino conmigo, pastor, venga conmigo, vamos a hablar con el Señor para que me... Y yo dije, voy a mediar, pero yo no tengo ninguna responsabilidad. Ese no es mi trabajo es enseñarte la palabra. A veces las personas piensan que el pastor está responsable de cambiarles el tanque de gas, de llevarlos, de traerlos, de estar allí, de ser el ray, pero no, el trabajo del pastor es hablarle la palabra, es ministrarles, orar por ellos, listo. Entonces, cuando llegué a hablar con este varón, le dije, vengo nada más a apelar, si tú quieres darles un poquito más de tiempo. Y ese hombre me dijo, está bien, nada más que cheque que tal vez Dios quería hacer algo con el responsable. Ahorita ustedes están apurados. El que se echó la responsabilidad está apurado y usted está apurado por él y yo estoy apurado por mi barda. Y el que me la tumbó anda otra vez tomando sin ninguna situación. Y yo entendí que Dios quería tratar con ese hombre. Pero nosotros, por ser buena gente, interferimos, ¿verdad? Dejando que aquel hombre no tuviera la carga de su responsabilidad y que tal vez ahí hubiera entendido, sabes que yo tengo que empezar a moderarme, a buscar de Dios. Y lo puedo ver porque en una ocasión estábamos visitando a un joven que estaba con una condición de esquizofrenia, pero se drogaba y eso lo llevó a causar un daño. Y entonces cayó en la cárcel y yo lo visitaba en su casa, pero cuando llego yo a la cárcel a predicarle, como íbamos, me lo encuentro ahí. Y en su casa él no nos daba apertura, oía, pero no tenía compromiso. Pero estando en la cárcel, nos reconoció, oyó la palabra, se convirtió al Señor, ahí se bautizó, el Espíritu Santo lo llenó, salió y ahora es una persona que predica la palabra. Entonces vemos cómo la prueba también es para que nuestra fe crezca. Amén. Entonces necesitamos darnos cuenta que tenemos de Dios esa bendición de poder ser probados, ¿verdad? Pero no para ser destruidos. Podemos ser probados para que nuestra fe crezca. Todo lo que hace Dios para nuestra vida tiene un propósito. Y el primer propósito de Dios es la salvación del hombre, ¿verdad? No el enriquecimiento, miren, hasta le voy a decir, ni siquiera el sanar la enfermedad. Muchos tienen una postura, no, es que Dios me tiene que sanar porque Él dijo que llevaría mi enfermedad. Bueno, pero ¿cuántas personas han estado enfermas? Y no quiere decir que Dios no tenga ese amor por ellos y esa salvación para ellos, ¿verdad?
Eliseo murió. Quiero invitar a mi sobrina que conozca esta religión. Un día que si le gusta, pues adelante. Invítanos a llevarle la palabra. Dile que un día nos reciba, vienes y vamos a su casa y le hablamos de Cristo. Vamos y le predicamos del Señor. Pero yo gastarle. Dicen que gastar salir un chamaco es gastar salir a lo tarugo. No, pero Chamaco, también dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre es enviada y cumple el propósito para el cual es enviado, y a su tiempo dará fruto, porque es como una semilla. Tú tiras una semilla y dices, no salió, te vas, vuelves, no ha salido nada, tal vez no funcionó, y te desentiendes, y un día vas pasando y, mira, aquí está un árbol, fue esa semilla, porque la palabra de Dios no se marchita. hay gente que en realidad predica la palabra de Dios, pues no le gusta ayudar al prójimo con 20 pesos, 10 pesos, pero predican la palabra de Dios. ¿Me regala agua, hermana? ¿Nosotros las piensas? Claro que sí. Miren, Sí. hay gente, esa es hipocresía, Sí. porque si están hablando de Dios, Vamos a buscar Santiago capítulo número 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19 y versículo 20, para poder darnos cuenta lo que Santiago empieza a hablarnos. Recuerden, Santiago, el hermano de Jesús. Tal como escribió Santiago, la fe opera solamente en el hombre. Amén. Creemos en cuanto a lo que es la economía celestial. La otra vez hablamos de ese término. La palabra economía no tiene que ver con dinero. La economía es la forma de organizar. Tú puedes decir, voy a hacer un... ¿ya puedo? ¿Ya tomamos? Sí, está bien. Está muy bien. Sobrina, a ver, a que si quiere conocerlo. Dile, y si nos recibe, vamos. Sí. Amén. Olvido a mi hermana, amor. También. Sí. Sí. La economía es la organización. En el cielo hay una organización. Amén. Entonces los seres que están en el área espiritual y los seres que estamos acá en la línea terrenal. Amén. Entonces la fe solamente opera en el hombre. Qué maravilloso, porque los ángeles, aunque tengan fe, no opera en ellos. ¿Ok? No opera en ellos para salvación. Entonces, ahí es lo que está diciendo Santiago. ¿Lo leemos? Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20, si alguien lo puede leer. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, solamente el hombre que está hueco, porque eso lo significa vano, sin nada adentro, solamente la cáscara, la vanidad, ahí va el concepto de vano, es el que no entiende que tiene que hacer obras en la fe para darle esa sustancia, amén, para poder manifestar su fe. ¿Cómo se manifiesta la fe? Por obras. El Señor dice, muéstrame tu fe y te mostraré mis obras. Amén. Entonces, dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, sí. Bueno, pues también los demonios creen. Pero en ellos no hay un efecto de salvación. Ellos están pasando esta línea terrenal, están en el lado espiritual, si podemos plantear de esa manera. Y Dios nos dio el privilegio de obtener la fe en esta atmósfera terrenal. Porque una vez traspasada esa línea espiritual, ¿cómo podemos traspasar esa línea espiritual? Muriendo. ¿Sí? Entonces, una vez traspasada esa línea para trascender de lo material a lo espiritual, muriendo, ya no podemos hacer nada. Aunque allá vamos a encontrar la realidad. Allá se va a ver la realidad. Todos los que mueren se dan cuenta. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor es el que vino de entre los muertos. Jesús resucitó para enseñarnos. Y Él dice que está estipulado para el hombre que muera una sola vez y después de eso, juicio. Amén.
Entonces, hay muchas personas que al morir, por testimonio podemos darnos cuenta de que personas que están en agonía y en ese momento mueren, nos ha tocado esa experiencia de estar ahí cuando las personas pasan en ese proceso, que la Biblia, la muerte se traduce como tánatos, que quiere decir separación, es una palabra griega para decir separarse. Entonces, cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo porque el polvo fue tomado, el espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio, y el alma es la que se separa del cuerpo, esa es la muerte. Y luego, si está separado de Dios porque no recibió a Cristo, se va al infierno. Y si está unido con Dios porque tiene a Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero hay personas que cuando están en ese trance de transición, están observando el ámbito espiritual. Les doy 2 testimonios. Un varón que venía aquí con nosotros, de pronto se enferma en el tiempo de COVID, se pone muy grave, los médicos no le dan ninguna oportunidad, llega a una clínica muy reconocida por aquí, por ahí por donde venden las antenas de Sky. Y entonces cuando llega, el médico le dice, ya está muriendo. Y la familia le ruega, por favor. Dijo, no, yo no quiero una responsabilidad más. Dijo, no, nosotros tomamos la responsabilidad. En eso está. Y el hombre da testimonio que él sentía fatal, sentía muy mal, y de pronto, pum, se sintió bien, sin ningún problema. Dice, abrió los ojos, dice, pero estaba en un salón enorme, grandísimo, pero lleno de tinieblas, tan negro que no podía yo ver nada. Dice, de pronto oigo gruñidos, oigo ruidos, y veo, aún en las tinieblas, puedo ver una sombra que me persigue y me araña mi espalda para agarrarme. Y yo corro, con todas mis fuerzas, corro desesperado, gritando, Dios mío, ayúdame. Dice, a lo lejos veo una luz chiquitita y yo corro hacia esa luz. Cuando voy acercándome, dice, es como una ventana cuadrada. Yo no me detengo, yo me aviento por la ventana. Y cuando traspaso la ventana, abro mis ojos, estoy en la camilla, estoy sudando y vengo gritando porque me va correteando una sombra. Y empiezo a gritar, ¡ah! Y el doctor está sobre mí dándome una reanimación en mi corazón, y mi familia está orando, clamando a Dios. Dice, y entonces cuando me ven, mis ojos desorbitados, yo sudando, espantado, ellos no entienden lo que está pasando, pero yo vengo corriendo porque me van agarrando. Y aquí se paró y dio testimonio. Dijimos, hermano, usted ya probó, usted se murió y usted iba al infierno. Así que de usted depende si de aquí en adelante sigue usted a Dios de verdad o vuelve a esa oscuridad cuando le toque. No, sí, ¿qué pasó? Ahí anda, cantando en las cantinas y haciendo cosas que no. Pero bueno, cada uno tiene la oportunidad. Sí, amén. En otra ocasión, está un varón que aprecié mucho en el hospital, ya terminando, y abre sus ojos y dice, qué maravilloso es esto, qué extraordinario es esto, quisiera que todos pudieran ver esto que estoy viendo, y muere. Entonces, hay una realidad de aquel lado. O sea, cuando vayamos para allá, ya no va a ser necesaria la fe, porque vamos a ver la realidad. Amén. Ahora, pues estamos acá, no lo hemos visto. Hemos oído algunos testimonios de algunas personas, algunas situaciones que hemos vivido, pero la palabra de Dios nos muestra eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los demonios creen porque lo están viendo, pero tiemblan porque no hay un efecto de salvación y de perdón para ellos. De hecho, la obra de Jesucristo es para el ser humano, nada más. Cristo no vino a perdonar al mundo en sí, a la tierra, los montes, los valles, no. Aunque van a ser restaurados durante 1000 años y mientras esté el milenio sobre la tierra, va a haber una restauración, lo dice la palabra del Señor, que la ferocidad de las bestias se va a acabar,
que un niño va a estar jugando ahí sobre la cueva de la espí, ¿verdad? Y el león y el cordero van a estar comiendo zacate juntos y un niño los va a pastorear. Porque va a haber una restauración durante 1000 años y después de eso toda la tierra se va a acabar, como dice el apóstol San Pedro, porque está predestinada por la misma palabra para la destrucción, a pasar por el fuego. Y todos los elementos pasarán ardiendo, serán quemados, porque esta tierra tiene una maldición en sí. En el huerto del Edén el Señor le dijo a Adán: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. Entonces la tierra no puede permanecer para siempre. Ya hay una sentencia sobre la tierra. Pedro lo dice, que pasarán todos los elementos, serán quemados. Y entonces Juan nos revela que hay una tierra nueva y un cielo nuevo que desciende del cielo, que es la nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor por la eternidad, después del juicio del trono blanco. Así que el Señor nos dice: los demonios tiemblan, ellos creen, lo están viendo, ¿verdad? En una ocasión, 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva andaban echando fuera demonios porque habían oído y habían visto a Pablo, que echaba fuera espíritus malos, y se animaron a ir con un endemoniado y le dijeron: a ti te conjuramos, demonio, que salgas de él, te lo decimos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Pero ellos no tenían parte con el reino de Dios. Así que el diablo, ese demonio, se puso a la defensiva y dijo: bueno, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dice que pudiendo más que ellos, los golpeó y los mandó desnudos y malheridos a su casa. Así que los demonios saben la realidad, los demonios saben la verdad, amén, mucho más que nosotros. También es el caso que Satanás le estaba predicando a Jesús después de ser tentado. Dice que lo llevó a lo alto y le dijo: adórame, porque todos los reinos se han dado para mí. Primero lo tentó que se aventara de lo alto, y el Señor Jesús le dijo: no, escrito está, no tentarás al Señor tu... Y Satanás le contesta con palabra: también está escrito que acerca de ti enviaré a mis ángeles para que tu pie no dé en tropezadero. Y Satanás conoce la escritura. Lo que pasa es que él sí sabe que es real, pero como él no tiene parte ya en el reino de Dios, Satanás fue echado del reino de Dios. Él quería su reino aparte, Dios se lo dio, pero ese fin de hoy tiene fecha de caducidad y pronto está por terminar. Hasta ahorita he hablado bien harto, pero no sé qué opinan ustedes acerca de la fe, de lo que es la fe con obras, la fe en movimiento. ¿Qué hacemos para poner nuestra fe en movimiento y que no sea una fe muerta? ¿O qué sugieren ustedes que debemos de estar haciendo? Pues obedecer al Señor, o sea, así que, porque por ejemplo, a veces uno ha visto así de gente que dice: no, pues yo sí creo en Dios, pero no necesito una religión, no necesito ir a una iglesia o así. Pero pues realmente lo que Dios quiere es otra cosa. O sea, y hasta que no lees su palabra no sabes cómo tener esas obras de fe que el Señor quiere. Amén. Amén. Es cierto, ¿verdad? Muchas personas y es que no tienen, estaba yo meditando esto, el temor de Dios nos lleva a obedecer. El amor, la gratitud nos lleva a obedecer. Cuando nosotros no tenemos esa gratitud, ese amor o ese temor de Dios, entonces actuamos con vanidad, huecos, sin Dios, ¿verdad? No sé si alguien quiera decir algo más. Ahorita, por ejemplo, que decía que son salvos, que a veces nos dan la sanidad, por ejemplo, uno, ¿no?, que tiene que tener fe, pero a veces, pues ahorita no me acuerdo bien de las escrituras, pero hay unos donde dice, cuando uno le está pidiendo sanación, lo primero que te dice no es que vas a ser sano, sino te dice vas a ser salvo, sí, ¿verdad? Sí, cuando la mujer de flujo de sangre se acercó, le dijo: tu fe te ha salvado, ¿verdad? A aquel paralítico que metieron por el techo,
le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿cómo que está perdonando pecados solamente Dios? Bueno, que será más difícil decirle tus pecados serán perdonados, aunque no se ve, a decirle algo que se ve. Levántate, toma tu lecho y vete. Y para que la gente crea y sepa que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levanta enseguida, toma su lecho, afirmando que la sanidad no es algo que realmente sea tan contundente. Que una persona puede ser sano o no, pero lo importante es que sea salvo. Amén. Recuerdo, por ejemplo, aquella porción donde llega una mujer sirofenicia y le dice al Señor, Señor, ayúdame con mi hija. Y ella no es judía. Entonces Jesús dice, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dice, mujer, grande es tu fe, que se ha hecho conforme has creído. Entonces, analizando ese punto, el judío tiene una visión del no creyente, del no judío. Para el no judío, los goyim, se llaman goyim desde su punto de vista, son perros. De hecho, la visión judía más recalcitrante, después tendremos un estudio de lo que es el pueblo judío, porque el pueblo judío actual es una mezcla entre polacos, rusos, alemanes, holandeses, ingleses, con judíos. De hecho, el apellido actual de Benjamín Netanyahu no era el Netanyahu, es un apellido polaco, ¿verdad? Su abuelo y su descendencia regresó de Polonia, ¿verdad? Entonces ellos no eran nacidos en Israel. Entonces todo eso tiene que ver. Al punto en el que vamos es que cuando aquella mujer le dice que le dé una porción de lo que él está trayendo, él dice, no, tú eres de los perrillos desde el punto de vista judío, ¿verdad? Y le da ahí cuando dice, el pan no es para los perros, el pan es para los hijos. Ahora nosotros, que aunque no somos judíos de nacionalidad, ni en nuestras genética judía, somos los verdaderos israelitas ahora. ¿Por qué? Porque los que son de la fe somos hijos de Abraham. Amén. Y eso nos agrega, como el olivo silvestre es injertado en el olivo bueno. Amén. Entonces dice el Señor que no nos debemos de jactar por eso, porque si el Señor desgajó las ramas del olivo original y nos insertó a nosotros para ser injertados en ese olivo del cual estamos obteniendo el beneficio, no tenemos que jactarnos, porque si a las hojas originales, ramas originales fueron cortadas, nosotros también tenemos ese riesgo. Entonces, los hijos somos nosotros y a nosotros es el pan se llama Jesucristo. Ahora, cuando yo veo que hay migajas que caen de la mesa, no es el pan, son migajas del pan. Muchas personas se conforman con una migaja de pan. Yo quiero ser sano, por eso voy a la iglesia. Va a la iglesia, es sano y ahora se va al mundo otra vez. Se llevó la migaja, entonces no era hijo. Estuvo allí, recibió un beneficio, hubo un milagro, sí, pero no era hijo. Las señales, los prodigios y los milagros operan para que la gente crea y se quede como hijo. Amén. Ahora, los hijos, y esto a veces es de controversia, no necesitamos señales. No necesitamos señales. Si tuviéramos la necesidad de señales para poder creer, entonces somos incrédulos. Y entonces entendemos por qué a veces Dios se mueve de una manera tan poderosa para atraer a las personas. No quiero decir que no haya poder del Espíritu Santo. Sí, hay poder, hay milagros, hay señales, hay mover, ¿verdad? Pero las señales y los milagros y todo esto fueron una disposición del Señor
para atraer el corazón y que la gente crea. Amén. Entonces, muchos buscan y van siguiendo las señales. Son las migajas. Yo quiero mejorar el pan es Él, el pan es su palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Tener la seguridad y la certeza. Entonces, es cierto, muchas personas se acercan buscando un beneficio. Y cuando lo obtienen, se van. Amén. Como decíamos, muchas personas lo han hecho. Ahorita decía Juan, hay un lugar donde les dan dinero para que vayan a la iglesia. Bueno, qué bueno, ¿no? A nosotros no nos dan dinero. Nosotros damos dinero para sostener la obra, pero lo hacemos con una convicción, con fe, con amor. Amén. Por eso hablábamos la otra vez, cuando una persona no se desprende de sus diezmos, es porque no tiene temor de Dios, no ha creído realmente, no tiene la fe como una sustancia viva. Se justifica. Dios no necesita dinero. Bueno, tampoco te necesita a ti. Tampoco a ti te necesita. Porque Él tiene miles de millones de ángeles y miles de millones de creyentes. No eres necesario, ¿verdad? Si tu dinero no es necesario, ¿no? Claro que no. Ni tú eres necesario en el reino de Dios. Entonces, tenemos que entender que el servir, ahorita lo que decía la hermana, la verdadera fe no es nada más creer, yo creo en Dios, sino es tener una vida de servicio y de entrega a Dios y obediencia a sus mandamientos. Amén. Los mandamientos del Señor, que son dos, ¿verdad? Que es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí van no solamente la ley, sino los profetas, van incluidos, toda la ley y los profetas están en esos dos mandamientos. Y cuando Jesús entra en nuestro corazón y realmente somos nacidos de nuevo, le amamos por encima de todas las cosas. Y amamos a nuestro prójimo, aún así que nos persiga o nos trate mal. Amén. Abraham no solamente tenía fe, sino que también tenía obras. No solamente creyó. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Salió, se levantó, juntó sus cosas y se fue. Entonces, actuar en consecuencia de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿Abraham fue justificado por lo que hizo? No, por la fe que tuvo. Pero esta es una cadenita. Yo soy justificado por fe, pero mi fe se justifica con obras. Entonces, ¿sí necesito las obras? Sí, para justificar mi fe. Necesito la fe para que yo sea justificado delante de Dios. La fe me justifica delante de Dios. Mis obras justifican mi fe. Mis obras no me justifican delante de Dios. ¿Ok? Pero mis obras me justifican a mi fe. ¿Ok? Es como voy a poner un ejemplo medio burdo. Estamos en un barco, solitos, una lanchita. Y tenemos un remo sin mango. Entonces, necesito el mango para mover el bote, ¿no? Para ponérselo al remo. El mango es como la fe, como la obra. El remo es como la fe y el bote es mi salvación. Quien mueve mi salvación es la fe, pero quien mueve ese bote, quien mueve ese remo es el mango. ¿Cómo vamos a usar nada más el puro remo? O sea, no se va a mover el bote. Necesitamos un mango largo para ese remo. Entonces, ese mango serían mis obras. Entre más, mi fe también tiene más poder, más actuar cuando yo actúo más. Amén. No sé si me entendieron en ese ejemplo medio raro, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22.
21 y 21. Sí. Gloria a Dios. Sí, por favor. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. La fe se perfecciona por las obras. Gloria a Dios. Enviamos un saludo a nuestra hermana Catalina Gutiérrez Sánchez. Dios le bendiga. Ojalá esta enseñanza sea de bendición para su vida. Y bien, así que no fue justificado, es una pregunta, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo. Fíjate nada más qué obra tan difícil llevar a cabo. Ahora, mira, si tú estudias bien, ¿dónde fue a ofrecer a Abraham a su hijo Isaac? El padre exaltado, más bien el padre de muchedumbres, porque ya es Abraham, el padre de muchedumbres ofrece a su hijo que es gozo o risa, que es Isaac, en un monte, es el monte Moriah, y luego vemos eso llevado a cabo realmente por nuestro Padre Celestial cuando ofrece a Jesucristo, su único hijo, en el Calvario. Si te das cuenta, el monte Moriah y el Calvario es el mismo monte allí, para que lo tomemos como una nota. O sea, lo que hizo Abraham dejó la fe de un hombre muy alta. Entonces Dios tenía que superar aquello. Claro que Dios lo puede superar todo, pero vemos que Dios sí llevó a cabo el sacrificio de su hijo por amor al ser humano. Entonces, la verdadera fe no es solamente decir yo creo en Dios, sino que es vivir por fe, sirviendo a Dios y obedeciendo a sus mandamientos. Amén. Entonces es importante saber, porque ¿quién nos fuerza a congregarnos? ¿Quién nos fuerza a alabar a Dios? ¿Quién nos fuerza? Es como el hombre que llega con un látigo y le dice a su amada mujer, ¿me amas? Sonando, chasqueando el látigo, pues la mujer va a decir, sí, con todo mi corazón. Recuerdo, hay una escena donde llega este hombre, no me acuerdo, del cine mexicano, llega con la doña en una escena y le dice, dame un jarro de café. Y la mujer le dice, háztelo tú. Y entonces va con el gato y le dice, mira, yo te recogí de la calle, te he dado de comer, dame un jarro de café. Y el gato pues no le entiende. No me das. Bueno, saca la pistola y mata al gato. Y mató al cotorro igual, dame un jarro de café. Y luego va con el caballo, ¿verdad? Y entonces cuando le dice, dame un jarro de café a ella, inmediatamente se para y dice, sí, voy. ¿Verdad? Dios no es así. Dios quiere que le sirvamos por amor, con gozo, con alegría. Todo lo que hagamos que no provenga de la fe y del amor hacia Dios no tiene valor alguno. No tiene valor alguno. Amén. Algunos podrán decir que la enseñanza del apóstol del libro de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de las obras, pero no es así. El mismo apóstol San Pablo dice que las obras de la ley no pueden justificar a nadie porque son de la ley. La ley no fue hecha para salvar al hombre. Muchos no entienden eso. La ley fue hecha para hacerle saber al hombre que estaba pecando. Por eso la ley no nos salva. La ley no fue hecha para salvar al hombre. La ley fue hecha para decirle al hombre que es pecador. Amén. Cuando entendamos eso, nos daremos cuenta y vamos a dejar de tener esa contienda constante entre la gracia y la ley. Porque la ley es importante para saber que estoy pecando y la gracia me salva. Amén. Vamos a leer, no sé si tienen una duda, pregunta, comentario al respecto. Y acabo de escuchar también eso, pues que dice que no debemos de servir a Dios por eso, porque nos dé miedo ir al infierno, sino porque por amor a Dios. Sí. Sí, y hay muchas religiones, amados, donde
el miedo es una constante. No, si se pinta se va a ir al infierno. Si usa pantalón se va a ir al infierno. Si no va a la iglesia se va a ir al infierno. No. Mire, hay pastores que dicen, si no diezmas te vas a ir al infierno. No. Lo único que nos lleva al infierno es no haber creído en Jesucristo. Pero haber creído en el Señor nos lleva a hacer todo lo demás. Amén. En la medida también de la capacidad y de fe. Amén. Bautizarse, el bautismo nos salva, no nos salva. Si nosotros, por ejemplo, vemos en la cruz de Calvario, había un hombre que creyó y que en ese momento Jesús le dijo, esta misma tarde estarás tú conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿ese hombre se salvó o no se salvó? Sí, hermano. ¿Se congregó? No. ¿Diezmó? No. ¿Se bautizó? ¿Sirvió? ¿Cómo estaba? Estaba desnudo, porque muchos pintan a la cruz y Jesús, ¿verdad? Y los ladrones que están ahí, no se dan cuenta que la función número 1 de la cruz, además de matar, era avergonzar. Entonces los desnudaban, los golpeaban, los humillaban y los mataban, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban ahí? Estaban desnudos, estaban expuestos, ¿verdad? Entonces, y él fue salvo, y estaba a un lado de Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo hizo salvo? La fe. La fe. Y reconoció, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. Amén. Entonces, él creyó y fue salvo. Entonces, algunos podrán decir que Santiago está diciendo que las obras son para salvación, pero Efesios 2:8 nos dice que no. Ahora, todo esto tenemos que tomarlo con sobriedad, porque hay personas que entonces dicen, entonces si las obras no me salvan, ¿para qué hago algo? Entonces ya no me congrego, entonces ya no diezmo, entonces ya no ofrendo, ya no sirvo, ya no alabo, no obedezco, no me sujeto. Y entonces estaría atentando o dando señal de que realmente no ha creído. Amén. Gloria a Dios. Efesios 2, del 8 al 9, es un versículo que deberíamos de subrayar y aprendernos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el espíritu religioso va a meter obras para que la gente dependa de las obras y piense que actuando se salvará. Pero pretender salvación por obras es aniquilar y borrar el sacrificio de Jesús. Porque si fuera por obras nada más, ¿para qué necesitamos el sacrificio de Cristo? Y cuando hablamos acerca de la doctrina de la expiación, nos dimos cuenta que Jesucristo es la única persona capacitada para expiar nuestros pecados, para perdonar, para dar el pago de nuestras ofensas. Amén. Entonces, Pablo entendía esto y explicó que nadie puede ganar la salvación por sí mismo. Amén. Miren, yo tengo este pensamiento. Las religiones, todas las religiones son iniciativa humana para alcanzar a Dios. Y solamente el Evangelio es la iniciativa divina para alcanzar al hombre. Entonces, yo siempre me hago una película en mi mente. El hombre brincando hacia el cielo para alcanzar a llegar a Dios, nunca va a alcanzarlo. Estirándose, subiéndose en una escalera, subiendo al edificio más alto, al monte más alto, y pone una escalera en un edificio arriba de un monte y se estira para alcanzar a Dios, y nunca va a poder hacerlo. Sin embargo, Dios mira al hombre con misericordia y extiende su mano en la persona de Jesús y nos alcanza con facilidad. Nunca el hombre podrá alcanzar a Dios, pero Dios, en su infinito amor, nos ha alcanzado con su misericordia. Amén. Entonces, todas las religiones funcionan así. Son ideas humanas, muchas de ellas
para querer pretender alcanzar a Dios y nunca van a lograrlo. Por eso necesitamos confiar en el Evangelio, aplicar nuestra fe en el Evangelio, que es la única manera de poder ser alcanzados por Dios. Entonces, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Amén. Dice, somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados para hacer buenas obras, amén, entonces es algo maravilloso. Somos hechura de Dios, lo dice la Biblia. Amén. Él nos hizo para buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Amén. Fíjate, ni siquiera son un invento nuestro, o sea, ya el Señor las preparó de antemano. Estábamos leyendo Efesios 2:9, 2:8 y 9, ¿verdad? Sí. Leamos el 10. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Para qué nos hizo Dios? Para buenas obras. Y para que andemos en ellas. ¿Y para qué? Para que nadie se gloríe y para que reciba la gloria. Amén. Entonces somos hechura de Dios. Gracias, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Ya casi estamos terminando este tiempo. Amén. Ya está llegando el siguiente grupo. Gloria a Dios. Hermano, Dios te bendiga. Entonces Pablo entendía esto y nos habla acerca de eso, ¿verdad? De que somos hechura de Dios. Amén. Y que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí en Romanos 3:31 comenzamos a ver eso. Empieza a haber un debate ahí entre, entonces, las obras o no las obras, ¿verdad? Entonces, la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios y a sus mandamientos. Y entonces comienza una contienda ahí entre el concepto de obras y el concepto de ley. Entonces, esas obras que Dios preparó de antemano es la ley. Entonces hay que vivir por la ley. Hay que actuar nuevamente en la ley para que la ley sea quien nos ayude a ser salvos. Y realmente no, ¿verdad? Y Pablo lo comienza a decir ahí, Romanos 3:31, si alguien lo puede leer. Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, ok, si tengo la fe, entonces ya no tengo la ley. Y eso es una contienda constante. Mira, Jesús vino a darle vida a la ley. Amén, a cumplir la ley completamente. Muchos cristianos dicen, yo debo de cumplir la ley. Me circuncido, voy a guardar el sábado. Otros dicen, no, la ley ya no, se acabó. Pero debemos de entenderlo. Para entenderlo necesitamos al Espíritu Santo. La ley estipulaba que el pueblo levítico debía de tener un kipá, tenía de tener un tzitzit, tenía que guardar el sábado, tenía que ser circuncidado, tenía que guardar las fiestas judías, la luna nueva, todo eso. Ahora en Jesucristo, recuerden
el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. La semana pasada hablamos de esto. Muchos se abrazan de la sombra y aman más la sombra que el cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, tú te beneficias de la sombra, pero si el cuerpo no está, no hay sombra. ¿Ok? Tú estás debajo de un árbol y qué bueno que hay una sombra debajo del árbol, pero quien genera ese beneficio de sombra es el árbol. Quitado el árbol, te olvidas de la sombra. Entonces hay que cuidar el árbol. Mientras cuidemos el árbol, la sombra será correcta. Y muchos cuidan más la sombra que al árbol, por así decirlo. Así que nosotros debemos de entender que cuando Jesús viene a mi vida, Él es mi kipá, Él es mi cobertura. Él es cuando ese manto, Él me cubre con su manto. Amén. Él es la Pascua, lo dijo el Señor. Sí, ya no hay que matar un borreguito de 3 años sin defecto y comérnoslo apresuradamente como lo hacían los judíos, como lo hacen algunos judíos todavía al celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Ya no tenemos que circuncidar nuestra carne, los varones su prepucio. Ahora dice el Señor que todos, hombres y mujeres, tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Amén. La medida en que nosotros entendamos el propósito literal para un pueblo que no alcanza a entender y que no alcanza a creer, como es el pueblo judío, ahora se traduce en significado vivo para un pueblo verdadero que ahora se basa en lo que no ve y entiende por el Espíritu Santo que todas aquellas fiestas, celebraciones y situaciones aún de vestimenta y de nombres del Antiguo Testamento tienen un significado vivo en nosotros, pero espiritual. Amén. Ellos descansan el sábado, nuestro reposo es Jesucristo. Ellos tienen un pedacito de tela en su cabeza, nosotros tenemos a Cristo. Amén. Ellos tienen un manto de tela, nosotros tenemos a Cristo. Ellos celebran su Pascua comiendo un borreguito, nosotros tenemos a Cristo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Amén. Ellos tienen que hacer rituales, nosotros tenemos a Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo ya no hay necesidad de toda la sombra. Entonces, ahí también es un punto muy importante, porque en la escatología, cuando veamos escatología, la gente está mirando que se cumpla lo literal del Antiguo Testamento, cuando hay muchas cosas que son espirituales. Amén. Entonces, ya cuando lleguemos a ese tiempo, veremos cómo entender esta forma de ver la palabra del Señor nos ayudará a comprender muchas cosas que ahora están ocultas para nosotros. Amén. Entonces, hasta aquí, amados, ¿cuál es el comentario que les merece este tiempo de estudio al respecto de la fe? No es solamente creer. ¿Qué es la fe? Yo creo, y se acabó el tema. No, tenemos que ahondar más. Amén. Que se forme en nuestros corazones la convicción, la seguridad de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Estaremos aquí comentando. Mientras tanto, nos despedimos de nuestros amados amigos y hermanos que se han conectado. Dios les bendiga abundantemente. Y el próximo domingo por aquí estaremos. Ponga ahí sus comentarios en la caja de comentarios y estaremos orando también por ustedes. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.